Estimados participantes, bienvenidos a la unidad 4 del módulo de automatismo industrial. Reciban mis cordiales saludos. Soy el instructor José Granado Montenegro de la Escuela Profesional de Electrotecnia. En esta oportunidad veremos el tema de secuencia forzada de motores de inducción trifásicos, el cual lo desarrollaremos a continuación. Vamos a ver el tema secuencia forzada de motores de inducción trifásicos. Objetivo general: proporcionar al participante los conocimientos acerca del arranque en secuencia forzada de motores de inducción trifásicos, usados mucho en instalaciones eléctricas industriales. Vamos a ver el arranque en secuencia forzada de motores. ¿Qué cosa es? ¿Qué representa? Se dice que es un arranque en secuencia forzada cuando el funcionamiento de un motor está supeditado al funcionamiento de otros motores, de manera que si uno no se maniobra en el orden establecido, este no debe funcionar. ¿Qué quiere decir? Que para poder prender un motor 1 o un motor 2, tiene que estar automáticamente el anterior prendido, supuestamente, o una secuencia de prendidos o apagados. Vamos a ver los tipos de arranque en secuencia forzada. Primero tenemos la secuencia FIFO. ¿Qué significa? Primero en prender, primero en apagar. Esto es muy importante en los motores a la hora de hacer mecanismos. Por ejemplo, la secuencia que se enciende va desde el primero al tercero. Y luego, al momento de apagarlos, primero se debe apagar el primer motor, luego el segundo y por último el tercero. ¿Correcto? Entonces prende el primero, prende el segundo, prende el tercero, apaga el primero, apaga el segundo y apaga el tercero. Primero en prender, primero en apagar. Bien, tenemos el funcionamiento, ¿no? Como le hemos dicho anteriormente, al pulsar S1 prende M1, luego pulsa M2, prende el M2 y finalmente prende el M3 a través de pulsadores. Al apagarlos con S4 apaga el M1, al pulsar S5 apaga M2 y finalmente al pulsar S6 apaga M3 respectivamente, en esa secuencia. Bien, acá tenemos el esquema de secuencia enforzada, FIFO. Tenemos acá un ejemplo de 3 motores. Motor M1, M2 y M3. Este es el esquema de mando. Tenemos los térmicos de cada motor, por protección. Tenemos un pulsador de paro y 3 pulsadores de marcha. ¿Correcto? Un paro general, 3 pulsadores de marcha y 3 pulsadores de paro, respectivamente. S2, S4, S6, marcha, S1, S3 y S5, paro. Entonces, este es el esquema, se puede decir, de control. Entonces, al pulsar S1, prende el motor 1, miren, se cierra K1 y prende el motor 2, ¿correcto? Se cierra K2 y prende el motor 3. Esa es la secuencia de prendido. Ahora, ¿qué pasa en el apagado? Yo no puedo apagar, por ejemplo, el motor 3. ¿Por qué? Porque está enganchado acá, en K2. No puedo apagar el motor 2, porque está enganchado K1. Apago el 1, sí, no hay problema, miren. Al pulsar S1, apaga el motor 1 y se abre K1. Ahora puedo apagar el motor 2, ¿correcto? Con S3. Y al desactivarse K2, puedo apagar el motor 3, respectivamente. Y logro la secuencia FIFO. Bien, ahora vamos a ver la secuencia LIFO. La LIFO significa último en prender, primero en apagar. Las secuencias que enciendan en orden desde el primero al tercero. Y al momento de apagarlos, primero debe apagar el tercer motor, luego el segundo y por último el primer motor. El último en prender es el primero en apagar. ¿Cómo funciona desde el punto de vista lógico? Bueno, al pulsar S1 prende M1, luego M2 y luego M3. Pero al pulsar, al momento de apagarlos, el S4 apaga el motor 3, el S5 apaga el motor 2 y finalmente el S6 apaga el motor 1. Esa es la secuencia en LIFO. Último en prender, primero en apagar. Vamos a ver el esquema. Tenemos 3 motores, como anteriormente hemos visto. K1, K2 y K3 son los conductores. M1, M2, M3. Tenemos en el esquema de control
Estos son los térmicos de cada motor. Un paro general, S1, S3 y S5, pulsadores de paro, S2, S4 y S6, pulsadores de marcha de cada motor. Bien, ¿cómo funciona? Básicamente, el prendido con S2, K1, prende el primer motor, cierra K1, prende el segundo motor con S4. Al prender K2, cierra y prendo el motor 3 con S6. ¿Correcto? Ahora, ya están los tres prendidos. Yo no puedo apagar, por ejemplo, el primer motor. Presionando S1, no puedo apagarlo porque K2 está activado. No puedo apagar el motor 2 porque K3 también está activado. Si se dan cuenta, esa es la secuencia de apagados. Voy a apagar el último motor. Presiono S5, apaga el K3. Motor 3. Después se abre K3, apago el motor 2. ¿Correcto? Al apagar el motor 2, K2 se abre y apaga el motor 1. Entonces tenemos la secuencia en LIFO, respectivamente. Bien, pulsador de conexión-desconexión. Este pulsador es muy usado en los automatismos eléctricos. Tiene un contacto abierto y cerrado juntos. Sirve para abrir un circuito y cerrar el otro, en forma simultánea. Se usa mucho en las inversiones de giro y en los enclavamientos. ¿Correcto? Tenemos acá el símbolo. Tenemos un contacto cerrado y uno abierto respectivamente. Están juntos los dos. Entonces al presionar, uno abre y el otro cierra respectivamente. Tenemos el botón pulsador, cámara de contactos, contacto de apertura y contacto de cierre. Estos son los ejemplos. Puede ser abierto, rojos o cerrados. Bien, ahora vamos a ver el arranque en secuencia forzada, FIFO, por temporizador. En este tipo ya la secuencia es automática. Ya no vamos a hacer el uso de temporizadores, sino básicamente de temporizadores en vez de pulsadores, básicamente, ¿no? Dice que al pulsar S1, prende en forma automática los motores M1, M2 y M3, en esa secuencia. Después de un tiempo, se apagan en forma automática M1, M2 y finalmente M3. Como hemos dicho, que la secuencia FIFO es primero en prender y primero en apagar. Ahora todo es temporizado, mediante el uso de los temporizadores. Arranque en secuencia forzada LIFO. ¿Qué quiere decir LIFO? Último en prender, primero en apagar. Al pulsar S1, prenden en forma automática, usando los temporizadores, los motores M1 al M3. M1, M2 y M3. Después de un tiempo, apagan en forma automática M3, M2 y finalmente M1. Entonces logramos la secuencia LIFO automática. Vamos a ver el funcionamiento del arranque de secuencia forzada LIFO por temporizador. Este sistema pone en funcionamiento tres motores en secuencia forzada, de manera que arranquen automáticamente y paren también en forma automática. Tenemos acá un ejemplo muy práctico en secuencia LIFO. Tenemos, por ejemplo, el motor, llega el camión a una tolva, con su tolva, a una faja transportadora, prende el motor 1. Al prender el motor 1, puedo prender el motor 2. Elevo un poquito más el material. Al prender el motor 2, automáticamente prende el motor 3 a la trituradora. ¿Correcto? Entonces, a la hora de apagarlo, ¿quién apaga primero? El motor 1. Después, apago el motor 2 y finalmente el motor 3. ¿Correcto? Tenemos el sistema LIFO. Último en prender, primero en apagar. Bien, acá tenemos el esquema en secuencia forzada LIFO. Tenemos los tres motores, K1, K2 y K3, respectivamente. ¿Correcto? Entonces, esta es la secuencia, los F1, F2, F3 son los térmicos, respectivamente, de cada motor. Este es un pulsador de paro general y este es el inicio del arranque, con temporizadores. Entonces, al prender el primer motor, se inicia el temporizador también. Después de un tiempo, prende el segundo motor. Después de un tiempo, prende el tercer motor. ¿Correcto? Entonces, después inicia el temporizado y apaga
el motor 3, secuencia LIFO. Después de un tiempo, apaga el motor 2, ¿correcto? Y después de un tiempo, apaga el motor 1, ¿correcto? Entonces, último en prender, primero en apagar. Conclusiones. Hemos visto los distintos tipos de arranque de secuencia forzada, funcionamiento, las aplicaciones, esquemas y dimensionamiento. También hemos visto los distintos tipos de arranque de secuencia LIFO y FIFO. ¿Correcto? FIFO es primero en prender, primero en apagar. Su funcionamiento y características también, tanto por pulsadores y temporizados. También hemos visto la secuencia forzada LIFO. ¿Correcto? Su funcionamiento y esquemas respectivos. Bien, también hemos visto las secuencias automáticas de cada tipo de secuencia, tanto en LIFO como FIFO. Hemos visto un esquema respectivo y también el respectivo funcionamiento de este esquema, ¿no? Bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto el tema de secuencia forzada y motores de inducción. En forma resumida hemos visto la secuencia forzada FIFO y LIFO. Hemos visto también los distintos tipos de esquemas usando pulsadores. También hemos visto los temporizados automáticos en secuencia forzada. Correcto. Hemos visto los esquemas y los funcionamientos en estos tipos de motores. De mi parte, pues es todo por hoy. Los invito pues a repasar sus videos tutoriales en la plataforma, desarrollar los ejercicios prácticos y repasar también sus tareas en clase. De mi parte es todo por hoy. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, estudiantes.